que probablemente pronto va a ser un libro que tiene que ver con la relación entre activismo, feminismo y prácticas curatoriales, que no es algo en lo que yo haya inicialmente pensado o concebido como un plan de trabajo, sino que se fue dando. Soy una investigadora, como bien dijeron, del CONICET, tengo que publicar artículos en revistas académicas, porque eso es lo que más cuenta para las evaluaciones del CONICET, y el trabajo académico en archivos, el tipo de trabajo que uno hace demanda muchísimo esfuerzo y lleva muchísimo tiempo. Por lo tanto, la curaduría siempre fue como un accidente en mi vida, ¿no? Que, bueno, está vinculada completamente a los temas que estoy trabajando, a mis temas de investigación, pero no es mi profesión principal y bueno, ahora ya casi creo que se está convirtiendo lentamente porque los proyectos es como que se van abriendo, ¿no? En ventanas y se van continuando como es un proyecto de investigación, que uno investiga una parte, después se abren nuevas preguntas, la desarrolla en otra sección. Las exposiciones me están permitiendo eso, me están permitiendo pasar por todo el proceso de investigación pensando que casi la exposición sería como si presentara lo que estoy pensando, lo que estoy investigando, en el espacio de un museo, en vez de presentarlo en una conferencia, ¿no? Presentarlo en el espacio de un museo. Y eso me parece muy importante porque me llevó a tomar conciencia del ámbito de intervención que implica una exposición en el espacio museográfico, ¿no? No es lo mismo publicar un libro con las imágenes reproducidas que tener la experiencia en un espacio donde entran públicos que no son los tradicionales públicos del arte. Uno toca otras esferas, ¿no? En una exposición. Y en ese sentido podría decir que, bueno, como curadora de la retrospectiva de León Ferrari, tuve la primera oportunidad de constatar eso, ¿no? Que una exposición podía prácticamente convertirse en una performance social donde toda la sociedad se veía interpelada y llevada a tomar una posición. Y en ese sentido me pasó algo semejante con Mujeres Radicales. Y voy a compartirles la pantalla porque sé que generalmente es muy lindo poder ver imágenes de estas exposiciones que sucedieron en otros lugares y que al poder presentárselas, de alguna manera se las puedo traer fragmentariamente. Estos son los 4 proyectos de los que voy a hablar brevemente, refiriéndome brevemente a cada uno, y que yo hoy los veo como si fuesen capítulos de una investigación, ¿no? El primero fue el que desarrollamos junto con Cecilia Fajardo Gil como co-curadoras en el Hammer Museum, después se llevó al Brooklyn Museum en Nueva York y después a la Pinacoteca de San Pablo. La Bienal del Mercosur, que tenía que inaugurarse el 16 de abril, y bueno, nos agarró antes de la inauguración el cierre total. Ustedes, si viajan mentalmente a ese momento donde se cerraban todos los aeropuertos, podrán imaginar lo que fue, ¿no? Ese momento en términos de frustración, ¿no? De un proyecto que uno viene trabajando hace 2 años y que ya lo tiene listo para llevar al espacio de exhibición y que todo se cierra. Y la exposición Pensar todo de nuevo, que la desarrollamos con la Galería Rolf de Buenos Aires, pero que ha sido invitada como exposición principal o invitada, ¿no? Al Festival de Fotografía, Festival Internacional de Fotografía de Arles, y se va a realizar en la Fundación Van Gogh en Arles, ¿no? Y el último proyecto, Cuando cambia el mundo, que se está desarrollando ahora en el Centro Cultural Kirchner, y que, bueno, si bien ofrece una experiencia única visitarlo en el espacio, también estamos desarrollando una versión online, de la cual hay actualmente una breve aproximación. Entonces los quiero llevar nuevamente al momento en el que empecé a trabajar para Mujeres Radicales, que fue en el año 2010, y que me encontré con que mis colegas curadores me decían, pero eso no tiene ninguna vigencia, ese es un tema del pasado. También desde las nuevas perspectivas feministas vinculadas al postestructuralismo, al post-libros como el de Judith Butler, ¿no?
Gender Trouble, es decir, esos libros que cambiaron la forma de pensar, de pensar la sexualidad como un sistema binario, varón-mujer. O sea, las objeciones venían de un campo complejo, desde las más simples hasta las más sofisticadas. Pero básicamente con Cecilia entendíamos que habían existido exposiciones de arte feminista que se habían hecho básicamente en el 2007, por ejemplo, WAC, que se hizo en PS1 del MoMA en el año 2007, que habían tenido escasa participación del arte latinoamericano y que era necesaria una exposición de arte latinoamericano aproximándose a las mujeres artistas que para nuestra primera impresión estaban relegadas y ausentadas, borradas. Pero bueno, ante la objeción de mis colegas varones, colegas mujeres, aunque es cierto que eran más hirientes, diría en algún sentido, algunos de los colegas varones, en términos de broma, de lo despectivo, ¿no? Yo dije, bueno, estaré equivocada, y será cierto que las mujeres ya han sido reconocidas. Entonces estaba enseñando en esa época en la Universidad de Texas, en Austin, y dicté un seminario, y con los estudiantes hicimos un trabajo estadístico, teníamos acceso a la mejor biblioteca que existe de arte latinoamericano, que es la Benson Library, y sacamos todos los catálogos de arte latinoamericano desde el año 2000 hasta el año 2010, 2012. Y ahí hicimos un trabajo estadístico, y estos fueron los resultados, digamos, en todas las exposiciones que se habían realizado desde el 2000, digamos, un recorte cronológico contemporáneo, súper contemporáneo, donde se suponía que las mujeres ya habían sido reconocidas, las mujeres representaban el 16%. Eso fue 2012, y me llevó luego a, en el 2015, comenzar una investigación con quien era en ese momento estudiante, hoy es la licenciada Belén Colucho, sobre el Salón Nacional de Bellas Artes. Y ahí fíjense, entre 1911 y 2015, el gran premio había sido otorgado solo a 4 mujeres. En 2016 ya vemos que habían sido 5. O sea, eso levemente está cambiando. Levemente está cambiando. Pero bueno, estas son algunas gráficas, ¿no? Pintura y escultura. Notable que la escultura tenía más premiadas que la pintura. Uno muchas veces dice, bueno, no, pero las mujeres, una de las cosas que me decían es, las mujeres es que son todas grabadoras, ahí sí son mayoría. Entonces fuimos a ver las estadísticas, y tampoco eran mayoría. Ni siquiera eran mayoría en la cerámica, para nuestra sorpresa. Sí en el textil, donde hasta 2016, y desde 1978, que fue cuando se instituyó este premio, las mujeres eran amplia mayoría entre las premiadas. Hicimos varios cortes, por ejemplo, una galería que realmente tiene una buena representación de artistas mujeres. Este es un corte del 2016-2017, que es la Galería Enrique Faría. En ese momento tenía 20 artistas, 7 mujeres y 23 varones. Y si uno mira, por ejemplo, en los premios que se dieron en el año 2016, ahí vemos cómo hay una tendencia a, digamos, corregir o empatar, pero que todavía las mujeres siguen siendo un número más bajo. ¿Es un problema argentino? No. ¿Es un problema latinoamericano? No. Es un problema del arte internacional, del arte. Y esta es una de las tantas intervenciones con afiches que hicieron las Guerrilla Girls, ¿no? Cuando entre 1985 hicieron una especie de evaluación, ¿no? ¿Cuántas exposiciones, digamos, solo exhibition, ¿no? De un artista, retrospectivas, antológicas, de una artista mujer se habían hecho? Tomaron 4 museos. Bueno, en el MoMA se había hecho una, pero en los otros 4 museos, Guggenheim, Metropolitan y Whitney, no. Mientras que en el año 2014, o sea, como 30 años después, esos números apenas se habían modificado. Y, a ver, voy a ver si puedo minimizar acá. Ahí se ve mejor la pantalla, ¿no? Bueno,
Esta es la exposición de Mujeres Radicales, se las muestro como para que tengan una idea de cómo se veía la exposición, el montaje, que fue un montaje realmente deslumbrante, ¿no? Donde estaban las obras agrupadas en temas, y, y buscando también una interrelación. Esta era la zona digamos, de política, ¿no? Obras latinoamericanas, en este caso son dos artistas chilenas las que se ven ahí, pero desde esta zona, que era la política, se veía la última zona, que era la que tenía que ver con lo erótico. Es decir, buscábamos cómo organizar en temas, pero sin dividir en espacios, digamos, en cuartos cerrados, ¿no? Estos temas, sino creando un universo de complejidades. Esto tenía que ver con el poder de la palabra, ¿no? Y la censura también. Y si bien era una exposición de artistas mujeres, algo que extrajimos como conclusión, cuando una vez tomada distancia respecto de la exposición, es como muchas de estas artistas mujeres habían intervenido poderosamente sobre la sexualidad entendida en términos binarios, varón-mujer, y hasta qué punto, por ejemplo, en esta performance de Ana Mendieta, en la que ella se pega el pelo de un amigo en su propia cara, ella está interviniendo sobre ese binarismo, ¿no? Y sobre esa condición, si se quiere, administrativa que le ha sido adjudicada como artista mujer o como mujer. Así había obras, por ejemplo, como la de la fotógrafa chilena Paz Errázuriz, con una obra maravillosa que se llama La manzana de Adán, donde ella fotografía en un prostíbulo travesti durante la dictadura de Pinochet a estas personas durante el día, durante su transformación en la noche. Es decir, ella había entrado en temas que desmarcaban ese binarismo. O, por ejemplo, Licia Pape con este video, Cómame, ¿no? Donde estas bocas se van sucediendo, varones, mujeres, siempre maquilladas, ¿no? Donde también se interfiere ese concepto de lo binario y se cruza con el erotismo. Simplemente para mostrarles cómo esta exposición había sido organizada en temas, ¿no? Feminismos, lugares sociales, el autorretrato, resistencia y miedo, cartografiando el cuerpo, lo erótico, el poder de las palabras, ¿no? Y cuando organizamos el libro, lo organizamos por países, es decir, cómo buscábamos dentro de la curaduría, ¿no? Esa doble inscripción, como la más académica y ordenada, ¿no? Donde se analizaba el estado del arte en cada uno de esos países, eran 15 países los que estaban incluidos, y por el otro lado, en la experiencia de la exposición, las obras rompían las geografías y se encontraban de otras maneras. Teniendo en cuenta también esta intercepción de lo binario, esta performance, por ejemplo, de las mexicanas Maris Bustamante y Mónica Mayer, que en un programa de televisión convirtieron al conductor del programa en madre por un día, con toda una cuestión de prótesis, ¿no? Y de representación y de performance, pero donde desde el humor desmarcaban la maternidad. Quiere decir que estas problemáticas que hoy todavía estamos elaborando en términos de identidades, de construcción del núcleo familiar, de los afectos, ya estaban planteadas en muchas obras de estas artistas que revisábamos, ¿no? Por ejemplo, Maris Bustamante interfiriendo con humor, conceptos psicoanalíticos, ¿no? Freudianos, como la envidia del pene, o Ana María Maiolino, ya quizás desde una perspectiva más lacaniana, ¿no? Con esos mapas mentales o mapas de afectos, ¿no? También. Bueno, otra vista de la exposición para que vean, no tengo muchas oportunidades de mostrar lo maravillosa que estaba montada esa exposición, el sueño máximo que uno pueda ver realizarse en términos tecnológicos, de diseño y de belleza, ¿no? También el tema de la violencia y el cuerpo, ¿no? Por eso el concepto de cuerpo político era tan importante para nosotras, y aquí tenemos una performance de María Evelia Marmolejo, donde ella, bueno, se corta en la plaza central de Bogotá y camina,
y va dejando en el papel las huellas de la sangre. Una performance como muy radical, ¿no? Y que planteaba el problema de la violencia y la relación entre cuerpo y violencia de una manera contundente. Tengo que decir que María Evelia Marmolejo era una artista completamente olvidada, y la primera vez nosotros encontramos su obra por la investigación que realizábamos, ¿no? De ir a las bibliotecas de los museos, de ir a las bibliotecas a buscar los catálogos, y ahí encontrarnos con obras que nos llamaban mucho la atención de artistas que desconocíamos, e iniciar investigación sobre cada una. 7 años estuvimos haciendo ese trabajo, y gracias a ese trabajo encontrábamos artistas que no venían de oído, de lo que la gente te dice, sino de el volver a las fuentes y al momento, ¿no? Y nos encontramos con María Evelia Marmolejo, que tenía simplemente un pequeño librito de fotos, como si yo les dijera, no sé, 9×12, y eso era lo único que tenía, y estaba sorprendida de que nosotros teníamos interés. Y bueno, a través de la investigación se rescataron las fotografías, ella vivía fuera de su país, se había ido exiliada, se rescataron los videos, y hoy María Evelia Marmolejo es una artista muy reconocida, ¿no? Nuevamente. O sea que este trabajo de rescate, esta relación con la dictadura, también una artista increíble del Uruguay, Nelvia Romero, ¿no? Que hace todo un trabajo de instalación y de performance sobre un hecho fundacional de la República Uruguaya, que fue el encuentro, batalla, masacre, hay distintas formas de denominarlo, de Salsipuedes, donde un número importante de charrúas fueron muertos y, digamos, redistribuidos, ¿no? Como atrapados, encerrados y redistribuidos en el trabajo. También incorporábamos a los Estados Unidos y a las artistas chicanas, ¿no? Y esta es una serie de fotografías que tiene que ver con un caso en un hospital de Los Ángeles, donde a las latinas que iban a tener sus hijos las esterilizaban, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo donde ella revisa y construye un archivo en torno a esta problemática. O, bueno, la idea, la presencia, ¿no? La afirmación y el empoderamiento de una mujer negra como Victoria Santa Cruz, peruana. Ahora a esta altura esto se conoce, ¿no? Donde ella dice, me gritaron negra, y dice, bueno, yo no sabía que era negra, y bueno, y un día me di cuenta, y entonces me intenté tapar el color de mi piel, cambiar el color de estirar mi cabello, pero un día dije, bueno, no, sí, soy negra, ¿y qué? ¿No? Y eso es al ritmo de la caja, ¿no? De la percusión. Esta fue una obra que por primera vez expusimos en un museo, nunca se había expuesto en un museo, y curiosamente después el MoMA quería comprarla, cuando es una obra que no fue concebida dentro de los conceptos museográficos, ¿no? Así que, bueno, no sé cómo lo habrán resuelto, porque la obra está en internet. O obras como la de Claudia Andújar, ¿no? Sobre los indígenas Yanomami, que es una obra poderosamente política, porque ella trabaja en una misión y registra a estas personas, y comienza una actividad de activismo político para que se reconozca internacionalmente el atropello, ¿no? Respecto de las tierras en las que viven los Yanomami. O sea que su trabajo realmente fue como uno de esos bordes en los que uno dice, bueno, el arte se vincula con el activismo y logra llamar la atención sobre un problema. Bueno, en el 2018 estaba viajando para montar Mujeres Radicales en la Pinacoteca de San Pablo, y me proponen desde la Bienal del Mercosur, que querían hacer una bienal sobre mujeres, artistas, que presente un proyecto. Y presentó un proyecto que más o menos tenía este título, Femeninos, ¿no? Ya la S como una problematización, o sea, piensen que hay ya un cambio desde mujeres, ¿no? A femeninos, pero con S, visualidades, acciones y afectos. Y esta es la Bienal, es la portada de la Bienal Online, la Bienal que, bueno, estábamos ya casi saliendo para Porto Alegre, era 13 de marzo, el 16 de abril inauguraba la Bienal, o sea, ustedes piensan que eso son equipos y equipos
que entran a las instituciones donde se va a montar la Bienal y en 15 días montan todo, lo cual implica que los arquitectos han trabajado milimétricamente todo, dónde va todo, ¿no? O sea, yo ya era como si hubiera caminado adentro de esos espacios. Para mí ya había sucedido. Y bueno, y con el close down y con el cierre de los aeropuertos que empezaba a producirse, ¿no? Como que aceleradamente se empezaban a cerrar los aeropuertos. Y por supuesto la Bienal es una fundación privada, o sea, para ellos todo el trabajo y toda la inversión tiene sentido con una Bienal física. Entonces era difícil tomar la decisión. Bueno, ahí, digamos, también era muy difícil saber qué pasaba, no se entendía bien qué pasaba, no se sabía si cerraba por 15 días. La realidad es que había artistas que estaban en Porto Alegre en ese momento, había un artista de África, así que lo que tuvimos que hacer, todo el equipo curatorial, fue hacer tomar conciencia a la fundación que tenían que mandar a los artistas de vuelta, los que estaban haciendo el trabajo, terminando el trabajo de investigación, ya habían viajado otras veces, y mandarlos a sus países, porque si no se iban a quedar en Brasil, y evidentemente se iban a quedar en Brasil, y suspender los viajes de los que estaban llegando. Así que bueno, en medio de esa situación de extrema confusión y además, bueno, no sé, si ustedes pueden volver mentalmente a ese momento, podrán conectarse con lo que significó, cómo fue ese momento, ¿no? El 20 de marzo yo sentía que, bueno, yo estaba en contacto con una gran parte de los artistas, pero había otros curadores. Básicamente, muchos artistas los había invitado Fabiana López, ¿no? Para mí era muy importante que en esta Bienal, así como entre los años 60 y 85 en el arte latinoamericano, no habíamos realmente encontrado mujeres afro-latinoamericanas que hubieran tenido una participación en el mundo del arte y hubiesen sido borradas. Pero este proceso ha cambiado y la Bienal nos permitía entrar en la contemporaneidad, y Fabiana es una especialista en arte afro-brasileño, afro-caribeño y africano. Así que bueno, con el equipo curatorial, cada uno, digamos, estaba como a cargo de una sección. Igor Simoes era el curador creativo, Rota Bixel, la curadora más especializada en Perú, en Ecuador y también en los países del este. Pero bueno, yo no tenía contacto con todos los artistas, ¿no? Entonces escribí una carta que dirigí a todos los artistas, diciéndoles básicamente cómo están, preguntándoles cómo estaban. Que me parece que era una pregunta que no se hacía mucho en ese momento, ¿no? ¿Cómo estás? Es decir, y bueno, y la respuesta fue increíble, me permitió constatar que necesitaban como que agradecían esa sencilla carta, ¿no? Y empecé a recibir respuestas tan emotivas que les propuse que por qué no mandaban un minuto filmado con el celular y contando dónde estaban y cuál era la obra que iban a presentar en la Bienal. Y vamos a ver luego cómo fue esta respuesta, se los voy a mostrar ahora, porque no tengo siempre oportunidad de compartir esto, así que ahí se los comparto. Hola a todos. Hola. Hola. Hi. Mi nombre es Jessica Cairé. Meu nome é Juliana dos Santos. Maru Santis, de México. Sou artista visual Colombiana y vivo en Bogotá. Tengo 28 años. activista y mamá. Ahora estoy en mi casa en Buenos Aires cumpliendo la cuarentena. Estamos en casa ya hace 5 semanas. Hace 20 días que no voy a mi estudio y Eu vivo, eu penso, eu respiro arte. Unas semanas atrás iba a viajar a Porto Alegre. Me invitar a la Bienal, la sección de Bienal Mercosur. La Bienal número 12. Femeninas, visualidades, acciones y afectos. Se pode informar que a participar na Bienal de Situação Econômica.
150 retratos. Camisolas bordadas. Como dibujar en el espacio. Trabalhar vídeo. Fotografía. Roupas. Son piezas muy emotivas. Que é ser mulher negra numa sociedade. ¿Qué cultura, qué sociedad estamos proyectando? Para seguir construyendo esta idea de un mundo ideal donde habitar. After the lockdown is finished, we will be free to meet. Com força e afeto por los outros e las outras. Eu não vejo a hora de ver as pessoas. Un abrazo. Un abrazo. Saúde. Carol Soleil. E é isso. Bueno, creo que es un fragmento así como muy, que condensa muy bien lo que fue ese momento, ¿no? Entonces, lo que hicimos, lo que nos dimos cuenta es que dentro del título de la Bienal, la palabra afectos pasaba al primer lugar, ¿no? Que había una necesidad de afecto enorme y que todos estos pequeños videos comunicaban eso, ¿no? Que la necesidad de estar en contacto con otros. Así que, bueno, fuimos desarrollando un programa que consistió básicamente en poner online estos pequeños videos, fue como el primer contacto de la Bienal, y pasar la Bienal online, sin saber, obviamente, si íbamos a poder inaugurarla físicamente alguna vez. Piensen, por otra parte, que en ese momento teníamos como una gran disyuntiva, que era hacer o no hacer. Es decir, también el no hacer era una forma de hacerle un paro a esa realidad, ¿no? A ese mundo que también, yo siempre digo que el mundo nos paró a nosotros, ¿no? Y frente a ese paro, digamos, del mundo y todas las razones, ¿no?, que pueden vincularse a esa situación, pueden llevar también a decir, bueno, no hacemos nada. Y de hecho en el equipo curatorial existió esa posibilidad. Yo en un momento dije, bueno, hay gente que necesita no hacer nada y hay gente que necesita hacer. Entonces, bueno, respetamos esa dinámica de que cada uno se iba a ubicar sin ningún tipo de obligación ni de mandato en el proyecto a medida que sintiera que estaba bien con el proyecto. Y bueno, y decidimos hacerla online. Quiero mostrarles algunas de las obras que se introdujeron, que fue una bienal que realmente logró introducir a una enorme cantidad de artistas afro-brasileños, afro-latinoamericanos, afroamericanos, africanos, y ir encontrando zonas de contacto, temas que verdaderamente para mí eran completamente nuevos, como por ejemplo la centralidad del cabello, ¿no? Muchas obras tenían que ver con el cabello, por ejemplo la performance de Priscila Resende, donde ella pone en escena la forma despectiva que se utiliza para referirse al cabello, sobre todo de la mujer negra, ¿no? Se le dice bombril. Bombril es una marca común de virulanas en Brasil. Y ella, en una plaza, en la plaza de Porto Alegre, moja su cabello con jabón y lo usa para lavar una serie de platos metálicos y ollas. O, por ejemplo, también la video performance de Los Amboy, donde su madre le trenza el cabello, y mientras le trenza el cabello le cuenta historias, ¿no?, de su tradición, de su pasado, de su familia. O la obra de Rosana Paulino, que era una de las artistas, así, digamos, centrales de la Bienal, una artista afro-brasileña, que trabaja sobre la relación entre raza y ciencia, particularmente en esta obra. Ven también esta obra con el tema del cabello, ¿no?, donde ella encapsula dentro de lentes como científicos, ¿no?, ese cabello, y donde aborda cómo se crea el concepto de razas superiores y de razas inferiores, de razas que dominan, de razas esclavizadas. Era también una bienal donde todo lo que tiene que ver con la reflexión de los límites y de los deslímites de las sexualidades estaba planteada. Sebastián Calfuqueo es un artista mapuche que vive en Santiago de Chile, y él hace
una obra donde yuxtapone entrevistas a mapuche, personas mapuche que viven en Santiago, ¿no? Y cómo es esa experiencia diaspórica, y también la experiencia que el mismo Sebastián encara cuando encuentra a su doble femenino, Marcela, y hace una obra sobre esa similitud, donde él dice que esa relación de amistad con Marcela le permite feminizarse, digamos, encontrar su lado femenino sin feminizarse. O por ejemplo, la obra de un artista tzotzil en México, Maruch Santis Gómez, ¿no? Donde cada fotografía tiene que ver con alguna frase que condensa la sabiduría de su comunidad, ¿no? Ella hace un trabajo de recopilación de frases que condensan consejos y conocimientos que ella quiere rescatar, y de alguna manera los condensa en fotografías muy minimalistas, muy conceptuales, si se quiere, ¿no? O también la reflexión sobre el uso de la palabra queer, ¿no? Que realizan las argentinas mujeres públicas, ¿no? Diciendo si todos pueden ser queer, o queer no es un término que está muy asociado a determinado sector social, ¿no? Si se puede ser gorda, grasa, pobre, negra, vieja, o demasiado estas condiciones para ser queer, que es algo sobre lo que también trabaja, en un sentido, un artista de la performance, J. Mombasa, de Brasil. Y también, bueno, sobre estos cuerpos desnormativizados, ¿no? La performance que hace Elius Castete en la ciudad de Concepción, en Chile, frente al Palacio de Justicia, frente a la Catedral, frente a la Pinacoteca, ¿no? Exponiendo su cuerpo que cubre de pintura, y bueno, no se ve se ve la imagen así como obra limpia, pero todas estas performances terminan con la policía alrededor, ¿no? Bueno, aquí algunas imágenes de estos pequeños archivos, ¿no? De los artistas hablando, todas las pueden encontrar en YouTube, y desarrollamos un enorme trabajo pedagógico. El curador pedagógico, Igor Simoes, desarrolló una serie de proposiciones que permitían que quien entraba al sitio luego tenía propuestas, ¿no? Para pensar sobre la exposición, e incluso para curar su propia exposición, ¿no? La naturaleza y el mundo contemporáneo, las relaciones entre lo humano y la naturaleza, es decir, esto remite a todo el debate sobre el antropoceno, que es un debate en el cual el feminismo contemporáneo está extraordinariamente involucrado, ¿no? La propuesta de una nueva relación entre lo humano y la naturaleza, lo animal y las cosas, y la propuesta también, o la revisión de otras formas de vincularse con la naturaleza. Hicimos publicaciones, el jornal, el seminario internacional, que tiene más de 50 contribuciones, ya está saliendo el catálogo, y un cuadernillo pedagógico que se encuentran completamente en el sitio, descargables en PDF. Es decir, todos los materiales, todos los videos, todas las fotografías, todas las obras están todavía online, la Bienal sigue online. Y en medio de toda esa locura, ¿no? De poner una Bienal con 70 artistas, 24 países, de lo que iba a ser el espacio al espacio digital, y piensen también, y aquí quiero introducir la responsabilidad de un curador, ¿no? Porque para mí también era muy importante cuando veía que en los museos principales del mundo se estaban echando a los empleados, ¿no? Desafectando, por ejemplo, todos los equipos pedagógicos del museo, en un momento en el que los museos tenían que sentirse más comprometidos con la educación. Bueno, lo que hicieron fue reducir costos, echando en muchos casos el 40% de su personal. Bueno, para mí era importante en ese momento decir, bueno, yo no puedo dejar a los equipos de montaje, de trabajo de la Bienal sin trabajo, porque era evidente que si no había exposición se cortaban los contratos. Y logré que, bueno, la Bienal respetara esos contratos, que el trabajo siguiera por 4 meses, es decir, más de lo que hubiera seguido originariamente, y que se pagara el fee a los 70 artistas que participaban. Así que bueno, también cuando hablo de activismo curatorial, también involucra
ese aspecto, ¿no? Por lo menos en esta coyuntura involucro eso. Bueno, me refiero rápidamente ahora a las otras dos exposiciones. Esta es una exposición que hicimos en la Galería Rolf, que la teníamos planteada con anticipación. Yo ya había pensado como subtítulo pensar todo de nuevo, porque entiendo que el feminismo es la tarea de pensar todo de nuevo, ¿no? De pensar las estructuras patriarcales en la sociedad, pero el feminismo ha aportado en los últimos años la biblioteca más extensa y más intensa, que permite pensar no solo la desigualdad entre los varones y las mujeres, sino también, por supuesto, las estructuras patriarcales que atraviesan toda la organización de la sociedad, sino que también el feminismo ha contribuido con una biblioteca que piensa la economía, la política, la sociedad, la cultura en general. Entonces hay una teoría política, hay una teoría económica que se genera desde el feminismo. Organizamos conversatorios con los artistas que participaban. Aquí tienen algunas de las artistas, ¿no? Graciela Sacco, Liliana Maresca. Esto tenía que ver con algunos de los capítulos, ¿no? Que fuimos ordenando para el sitio, para la visualización. Esto es muy interesante porque nunca llegamos a pensar la exposición en el espacio, sino que nos agarró el aislamiento y directamente la pensamos online, con lo cual cuando la instalamos en el espacio en verdad era todo un desafío, porque no habíamos llegado a pensarla todavía en el espacio, ¿no? Y fue un paso. Yo creo que si ustedes entran al sitio de la Bienal y entran al sitio de esta exposición van a encontrar las diferencias. Realmente creo que pudimos elaborar algunas estrategias específicas, y pienso que en el campo de la curaduría, de la museografía, la comunicación de las exposiciones online es imprescindible, sin que por eso yo piense que es la misma experiencia, o que una experiencia reemplaza a la otra, ¿no? Es decir, la experiencia de las obras en el espacio es diferente, es imprescindible, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Esa era mi pregunta, ¿no? Muchas instituciones decidieron no hacer nada, porque el arte debe verse en el espacio, ¿no? Y yo asistí a muchas polémicas sobre esos temas, ¿no? Es decir, si no puede verse una obra si no sea en el espacio. Y sí, evidentemente, yo pienso que la exposición de Remedios Varo en el Malva podría ser un ejemplo de la diferencia que hay entre ver una obra en el espacio líquido de las pantallas, o ver una obra en una reproducción, a verla en el espacio. Y eso que son pinturas. ¿Por qué? Porque solo frente a esa obra uno se da cuenta de la textura, de las superposiciones, del modo en el que está hecha esa obra, que es tan significativa como los temas, ¿no? Y esa experiencia uno no la puede tener tampoco a través de una reproducción, solo la puede tener frente a la obra. O sea que fíjense que ni siquiera esa es una performance, que implica verdaderamente una relación presencial, es una pintura, pero es un excelente ejemplo de la importancia que tiene poder ver la obra en directo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? Y ese mientras tanto empezó a fines de marzo, pero todavía es vigente, porque todavía estamos en museos sanitarizados, con limitación con un aforo, es decir, con una limitación, hemos aprendido palabras que no conocíamos, ¿no? Como aforo, que suena tan rara, con tanto eco, pero la verdad es que los museos siguen estando sanitarizados, hay una gran cantidad de dispositivos para asistir a las exposiciones, y no sabemos cuándo va a volver aquella experiencia, y sí va a volver. Entonces, el mientras tanto, que es una frase que usó María Moreno desde el Museo de la Lengua, y que a mí me parece que sintetiza exactamente, que mientras tanto, bueno, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿O hacemos, de nuevo, hacemos paro? ¿O decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Para mí, siempre es ese desafío, ¿no? Ver qué hacemos. Bueno, estaba Anand Keyasef en Pensar todo de nuevo, la obra de Florencia Levi, ¿no? Una profunda reflexión sobre la contaminación, es una agenda muy importante dentro del feminismo. La obra de la artista afrodominicana Yoiri Minaya, ¿no? Donde ella se va colocando en la boca unos objetos blandos que ella misma cose, mojándolos en café y en azúcar, ¿no? Como una condensación, no solo del cultivo de
del colonial, sino también de esa mezcla entre azúcar y café que se utiliza para optimizar el rendimiento, ¿no? Para trabajar más, para proveer una energía y trabajar más. Sí, ella tiene toda una reflexión a través de su obra sobre el cuerpo, los estereotipos. La obra de Aline Mota sobre una obra, ella es una artista afro-brasileña, donde ella reflexiona y vuelve a sus orígenes, ¿no? A su abuela, bisabuela esclava, violada, cómo su tradición familiar viene de esa historia, ¿no? Tremenda. Y ella viaja a Nigeria, ¿no? Y vuelve a Nigeria, su padre es blanco, su madre es negra, y ella dice, bueno, llegó a Nigeria y dice, blanca en Nigeria, negra en Brasil, ¿no? Esa condición diaspórica donde ella se centra en el tema del agua y de la diáspora transoceánica, ¿no? Ese Atlántico que también se lo llama el Atlántico Rojo, ¿no? Ese Atlántico que dio lugar a la diáspora esclavista, colonial, africana. Y ella trabaja mucho con los espejos, ¿no? Los espejos como para mirarse uno mismo, ¿no? Y va jugando con los espejos y la relación entre ciudades como Lagos y Río de Janeiro, ¿no? Ciudades ligadas al agua. Y bueno, y la exposición actual, Cuando cambia el mundo, que para mí fue como la posibilidad de tomar a algunos artistas que estaban en la Bienal y poder montar su obra con muchísima más espectacularidad de la que podría haber montado en la Bienal, ¿no? Y esta frase, cuando cambia el mundo, que me decían, bueno, claro, porque el feminismo cambia el mundo. Digo, no, yo no estoy hablando, no estoy diciendo nosotros cambiamos el mundo. Yo lo que estoy diciendo es que el mundo cambió. ¿Qué hacemos cuando cambia el mundo? Esa sería la pregunta, ¿no? Preguntas sobre arte y feminismos. Y está la obra de Sebastián Calfuqueo, ¿no? Que además de estos videos en torno a su identidad, a su doble femenina, Marcela, él también aborda unas fotografías de una indígena tomada en el siglo XIX y de una fotografía erótica, son dos desnudos, tomada también en el siglo XIX europeo, y performatiza esa fotografía, ¿no? Y plantea esa relación entre esos cuerpos que juegan con la desnudez, con el ocultar, con el erotismo, ¿no? Una artista vasca, feminista histórica, ella es como Judith Chicago, ella es como Marina Abramovic, es una artista histórica española, feminista, que es, bueno, una persona increíble, y tuve el gran placer y el gran honor y la felicidad de poder montar su autorretrato en el tiempo. Es un autorretrato que ella comienza a hacer de sí misma, ¿no? En el año 83, y el último lo realiza en el año 2019, por lo tanto lo que se expone en el CCK es la versión más completa que nunca se haya expuesto, y donde ella divide la fotografía al medio, y va jugando con las fotografías de distintos tiempos, generando una serie combinatoria, ¿no? Que culmina en estos 64 autorretratos que montamos aquí en una doble hilera, que es una obra monumental, ¿no? Muy conmovedora. Esther también presentamos esta obra que, bueno, por supuesto que es una obra donde cada silla representa a cada una de las mujeres asesinadas hasta el día de la inauguración, el 3 de marzo. Este cartel lo vamos a ir cambiando y las sillas van a ir aumentando en tanto, y ojalá no, aumenten los femicidios o feminicidios en la Argentina. Es decir, es una obra que ella realizó en 2016 sobre los feminicidios en España y ahora la propone sobre los feminicidios en Argentina. También de ella está toda la serie Íntimo y Personal, donde ella desnuda, mide su cuerpo. Esta es la performance que hizo en 1977, pero ella repite esta performance hasta 2013, y plantea y nos confronta a una problemática que el feminismo aborda con mucha intensidad, que es el valor de lo etario en la sociedad, ¿no? Hasta qué punto es legítimo, posible, aceptado un desnudo de una mujer mayor, de una mujer
de una adulta mayor, ¿no? Esther cuando hace esto ya tiene casi 80 años. Se mide ella y mide a otros. Ella mide vestida y mide a otros desnudos, y hay performances donde todos se miden entre sí. Y las preguntas feministas que están escritas en la pared, y las personas los públicos que van al CCK están invitados a responder y a pegar en la pared, tienen que ver con las preguntas que ya hicieron las Guerrilla Girls, ¿no? Lo que muestra que esta no es una problemática del pasado, no es una problemática agotada, es parte del presente. Las mujeres artistas representan, en el mejor de los casos, entre el 20 y el 30% de las colecciones de los museos, en muchos casos mucho menos. Y bueno, esto está cambiando, pero necesitamos llevar adelante estrategias que permitan, digamos, no escapar al cambio. Que el cambio no quede en voluntades individuales, sino que sea un cambio que por el momento, y esto yo lo sostengo, postule las cuotas, es decir, postule la representación igualitaria, fundamentalmente en premios nacionales, y postule políticas para equilibrar las colecciones, y para que cuando llevemos a nuestros hijos a un museo no piensen que el arte es solamente aquello que pueden hacer los hombres, los varones, ¿no? Sino que puedan apreciar obras de artistas mujeres. Bueno, junto a esto instalamos también la obra Estar igual que el resto, de Pau Delgado Iglesias, que es una artista uruguaya. Ella hace una investigación sobre personas ciegas de nacimiento, y las entrevista durante 5 años en distintas ciudades del mundo, y estas personas cuentan básicamente cómo se configuran sus conceptos de atracción hacia, digamos, sus gustos por los otros, que son básicamente sus gustos sexuales por los otros, ¿no? Y ella piensa que al no haber visto nunca, ellos no están regulados, o ellas no están regulados por aquellos estereotipos que se basan en el sentido de la vista. Sin embargo, en su investigación comprueba que, en definitiva, ellos quieren estar igual que el resto, y que en tal sentido van adoptando esos patrones sociales, ¿no? De si son gordas o flacos los que les gustan, rubios o morochos, ojos celestes, ojos azules. Es decir, hasta qué punto lo social sobredetermina incluso aquello que vemos o que no podemos ver. La obra de Yoiri Minaya, que nosotros vimos antes, esta artista que se ponía en la boca estos objetos con café y azúcar, bueno, la obra que estamos exponiendo en el CCK es una obra donde ella aborda el estereotipo de la mujer del Caribe. Hace una búsqueda por Google, y ahí donde pone mujer dominicana, y las mujeres que aparecen siempre están en maya. Entonces ella recorta, o sea, amplía a tamaño natural estas imágenes de internet, por eso estas formas están pixeladas, y del otro lado pega una tela que es como el estereotipo o el cliché de la tela hawaiana, que no se sabe qué es. Pero bueno, esta obra fue totalmente realizada en Buenos Aires, con un equipo de producción increíble, y las telas fueron compradas en Buenos Aires, ¿no? Es decir, el estereotipo está en todas partes. Y un video de ella, que bueno, no lo vamos a ver, y de Aline Mota, que vimos una era los videos que íbamos a montar en la Bienal del Mercosur, ¿no? Que era Otros Fundamentos, que es el último de una trilogía, ¿no? Aquí en el CCK pudimos montar toda la trilogía, que son 6 videos, también de una manera increíble, porque es un diálogo entre las pantallas, textos sumamente poéticos, y una reconstrucción de sus experiencias de vida. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el feminismo y preguntas? Bueno, por supuesto estoy tomando las preguntas, la palabra de Esther Ferrer, ¿no? Cuando ella hace las preguntas feministas, pero también porque estas obras intervienen en varias de las zonas que investiga el feminismo, y que se expresa a través de las imágenes, que son profundos conceptos, profundas ideas, ¿no? Sobre cómo representamos
sobre cómo nos representamos desde las obras, que yo entiendo que las obras de arte son, me gusta usar una metáfora, ¿no?, que es doble, las obras como crisálidas y las obras como cristales fractales. Y crisálidas, ¿por qué? Porque todas estas experiencias, estas reflexiones, que son reflexiones de época, ¿no? Es decir, cuál es el lugar de las mujeres en el arte, cómo construimos nuestra identidad, cómo se construyen los estereotipos de belleza en la sociedad, todas estas problemáticas se condensan, digamos, y quedan como latiendo en el interior de una crisálida cuyo límite es ese tejido, ¿no?, ese hilado, que es la forma, y por supuesto en esto una autora como Donna Haraway, ¿no?, que reflexiona tanto sobre la relación entre forma y conceptos y organizaciones sociales, ¿no? Para mí es muy útil, la forma del arte no es simplemente una cuestión decorativa o de belleza o no belleza, sino que la forma es un concepto también. Y la forma, digamos, que cada una de estas artistas decide para poner en escena, en el espacio público, ese cruce de ideas, de experiencias, de pensamientos, de información, de filosofías, de datos, de experiencias subjetivas, de afectos, toma una forma, y al mismo tiempo esa forma no es una forma cerrada, sino que es como un cristal, ¿no?, fractal, donde la luz rebota y se amplía en distintas perspectivas, es decir, a través de una obra o ante una obra podemos pensar muchas cosas que tienen que ver con lo que pensó el artista y muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que pensó el artista y que se relacionan con nuestros afectos, con nuestras experiencias, apelan a nosotros de una manera determinada y provocan también distintas percepciones, distintas experiencias afectivas y distintos conocimientos o interpretaciones. Entonces, este concepto para mí es magistral en términos de explicar por qué es tan importante el arte, ¿no? Porque en el arte se condensan conocimientos, se cruzan campos de conocimiento de una manera que no se producen en otras escenas. No mejor, no peor, sino distinta. Por eso, cuando la cultura queda desechada como en un segundo lugar, creo que entender el proceso de pensamiento y de conocimiento que se produce en una obra, que no tiene que justificarse, que no tiene que cumplir una función inmediata, y que plantea, como dice Donna Haraway, ¿no?, un concepto, una forma de entender el mundo, es sumamente necesario, sobre todo en este momento, en un momento en el que el mundo cambió, un momento en el que no sabemos qué va a pasar con el futuro, no tenemos las mismas herramientas para pensar el futuro que teníamos hace un año, por lo tanto precisamos de estos campos del pensamiento paralelo, ¿no?, de un pensamiento que no se rige por las mismas necesidades o articulaciones que otros campos del conocimiento, porque ahí es en ese campo que se produce en el contexto de las instituciones del arte, de las formas que el arte tiene de ponerlo en escena, donde tenemos un campo de posibilidades abiertas. Y en este momento, más que nunca, precisamos campos de posibilidades para pensar lo imprevisto, para pensar los futuros que todavía no sabemos cómo serán, ¿no? Así que bueno, estos son como 4 proyectos que ustedes podrán ver que se fueron hilando, ¿no?, que fueron partiendo de un campo como, si se quiere, como cuando uno hace el estado de la cuestión, ¿no?, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es todo esto? ¿Qué bibliografía hay? ¿Cómo lo investigo? Y luego ya va perfilando áreas de intervención específicas, ¿no?, preguntas más específicas, y sobre todo la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto el feminismo hoy en día no es simplemente, aunque no sea simplemente, ¿no?, no es solo una agenda urgente que hace a los derechos de las mujeres, sobre todo al derecho de estar vivas y que no nos maten, sino también el feminismo es una forma de pensar
de nuevo el mundo, que en un momento en el que es evidente que las formas de articular y de pensar el mundo desde los esquemas patriarcales, que no quiero decir con esto los hombres, sino quiero decir los esquemas patriarcales, las formas de entender las relaciones de poder, exhiben su fracaso, ¿no? Exhiben su imposibilidad, su fracaso. Entonces necesitamos nuevas formas de aproximarnos desde otras perspectivas a la visión del mundo, a qué hacemos con este mundo como está hoy en día, y el feminismo provee muchísimas herramientas que quedó también evidenciado, ¿no? Con el comienzo del aislamiento, hasta qué punto el hogar, la casa, lo doméstico, que eran como el área femenina, se convirtieron en la zona de todos los sujetos, todos estaban en sus casas, y el valor de lo doméstico y las articulaciones de la domesticidad tomaron un lugar completamente nuevo. Y sobre el valor de lo doméstico, de los cuidados, el feminismo tiene una larga biblioteca ya disponible. Entonces también esa biblioteca se convirtió en una caja de herramientas para pensar ese cambio súbito. He escuchado enorme cantidad de colegas, compañeros, artistas decir, me desconstruí aceleradamente, porque bueno, finalmente estaba todo el día en mi casa, entonces la relación con los objetos en la domesticidad, con lo familiar y con los cuidados, se vuelve no algo que te toca o no te toca, sino algo en lo que estás metido, ¿no? Así que, bueno, ese es otro de los elementos por los cuales creo que el feminismo también tomó un protagonismo, ¿no? Como forma de repensar el mundo. Así que bueno, creo que... Bueno, Andrea, nos tenés a todos súper atrapados. Te agradezco, la verdad, la manera, te dejamos tomar agua, te dejamos respirar. Ahora Juli va a hacer una breve reflexión también. Creo que nunca me pasó de estar en una entrevista así por Zoom, que no se baje nadie y que solo se sumen hasta último momento. Así que eso habla un poquito de la calidez y del flow, y de cómo fuiste contando todo, uniendo los proyectos y conectando, y esto de invitarnos también a pensar todo de nuevo, y el feminismo ahí adentro. La verdad, yo soy uno de los que está atrapado, así que le vamos a dar la palabra a Juli para que haga una introducción, y después Paula con las preguntas. Juli. Sí, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada agradecerle. Baja el volumen, Juli. Ahí está. Bueno, antes que nada agradecer a ver si ahora... Ahí está, ahí se escucha bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, agradecerte, Andrea, porque para el equipo del Museo Provincial de Artes es un gran honor que estés acá con nosotros, porque, bueno, sos una referente insoslayable de muchos de nuestros proyectos, ¿no? Y queríamos aprovechar con tu intervención, sobre todo retomando esto que decís de abrir un campo nuevo de posibilidades. Nosotros queríamos tomar esta oportunidad, este conversatorio, para hacer público uno de los proyectos en los que empezamos a trabajar en este año, que es iniciar un archivo de las obras de la colección que tiene el Museo Provincial de Artes, y de los y las artistas que produjeron esas obras. Y bueno, este archivo viene complementado con otros trabajos que ya habíamos iniciado años anteriores, que es el de catalogar y digitalizar las obras para ponerlas a disposición del público, hacerlas accesibles, que ese también es un objetivo de este archivo, pero sobre todo de poner documentación e información que se complemente con las imágenes de las obras y lo que puedan encontrar de las obras digitalizadas y catalogadas, para incentivar la investigación. Investigación desde distintos campos, desde distintas disciplinas, y generar que se puedan producir nuevos conocimientos a partir del arte, ¿no? Que se tomen esas condensaciones que mencionabas vos, que se generan en las obras artísticas. Y cuando pensamos, bueno, en cómo empezar,
nos estamos también vinculando con el Museo Nacional de Bellas Artes y con otras instituciones que también están iniciando, es un proceso que están iniciando muchos museos a nivel nacional, entonces bueno, estamos como un poco en sintonía con eso, y también nos teníamos que plantear la primera etapa de este archivo, por qué obras comenzamos a generarlo, y decidimos empezar por la arista más invisibilizada, tradicionalmente, que es la de la producción de artistas mujeres. Entonces, vamos a comenzar con las obras de las artistas mujeres de la provincia de La Pampa que se vinculan con el museo a partir de las obras que están en el acervo artístico provincial. Y bueno, son tus libros, tus prácticas curatoriales y todas las intervenciones a las que nosotras hemos venido teniendo acceso, que nos brindan el fundamento, digamos, para tomar estas decisiones, así que nos parecía una oportunidad increíble y sumamente agradecidas que hayas aceptado la invitación, porque queríamos que la comunidad en la que está inserto el museo escuche de tus palabras, de tus propias palabras, cuáles son esos argumentos en los que nos basamos para tomar esta decisión, ¿no? Porque podríamos haber elegido empezar por muchísimas otras aristas, digamos, así que bueno, en principio eso. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Paula Mo, a mi compañera, que estamos trabajando también en el museo con todos estos proyectos, y que va a moderar las preguntas. Estas preguntas fueron escritas por las personas que se fueron inscribiendo, así que bueno, vamos a empezar. Por ahí preguntan, ¿qué recomendaciones vos podrías dar a las personas que quieren investigar en un territorio tan inexplorado como es en La Pampa, las obras de artistas mujeres? Bueno, yo les diría que hagan, que el ejercicio que hicimos con Cecilia Fajardo Gil, ¿me escuchan? Que el ejercicio que hicimos con Cecilia Fajardo Gil, que fue, por un lado teníamos consultores, es decir, lo que otros artistas recuerdan, te guían, pero básicamente nosotros volvimos a los catálogos de los premios, de los salones, de fotografía, salones nacionales, volvimos a esos trabajos. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros no nos proponíamos descubrir a un artista, ¿se entiende? Alguien que tenía su obra y nunca la mostró, nunca la exhibió, sino que lo que queríamos era rescatar artistas que habían tenido un papel, un lugar importante en sus mundos del arte y que habían desaparecido. Eso era lo que queríamos. Y por eso ese volver a los catálogos es una forma bastante concreta de encontrarse con obras que tuvieron una vida pública, en muchos casos obras que fueron famosísimas en su momento, como las de María Emelia Marmolejo. María Emelia Marmolejo estaba en todos los diarios, se ganaba los premios, y después desapareció. Entonces creo que ese es un muy buen ejercicio, y de mirar mucho. Entonces bueno, también depende de, nosotros estábamos trabajando ya con una idea de centrar la exposición en el concepto de cuerpo político. No fue el punto de partida. Nosotros inicialmente incorporábamos la abstracción también, pero en un momento teníamos con Cecilia 600 artistas. Yo le dije, Cecilia, esto es más que la documenta. A ella la habían echado del museo justamente por donde la íbamos a hacer la exposición, justamente por este proyecto. Y le digo, mira, somos dos mujeres solas, sin plata, sin institución, sin nada. No podemos hacer la documenta. Entonces ahí, bueno, tuvimos una reunión donde nos pusimos a ver qué teníamos, y qué era lo que surgía como nuevo, como distinto, lo que nos parecía como el núcleo más poderoso, y era esta noción del cuerpo político, que bueno, sería para trabajar profundamente, ¿no? ¿Qué significa cuerpo político? Pero en términos generales yo les diría, vuelvan a los catálogos, vuelvan a los archivos, y miren mucho. Y en la medida en que, bueno, a uno no le interesa todo, le interesan ciertas cosas, por eso tienen que haber muchos proyectos de investigación, y no uno solo. Entonces, cuando ven algo que realmente dicen, bueno, esto me interesa, ahí van desarrollando una investigación más en profundidad. Y eso fue lo que fuimos haciendo, ¿no? Por eso realmente
cuando se inauguró Mujeres Radicales, yo estuve haciéndole una visita guiada al curador de arte latinoamericano de la Tate en Londres y al curador de arte latinoamericano de MoMA, en ese momento. Y me decían, no puedo creer, yo soy una especialista, y de las 126 artistas conozco 30. Y bueno, y a partir de ahí muchas de esas artistas empezaron a ser coleccionadas, compradas, expuestas nuevamente, volvieron a la vida. El caso de Teresa Burga, ¿no? Digamos, hasta que no se hizo una exposición en el año 2007, Teresa Burga en Perú dejó de exhibir en los años 80. ¿Por qué? Porque estaba harta de exponer y de no tener ninguna repercusión, y exponía en lugares muy importantes. Entonces, ¿qué hizo? Siguió haciendo arte, pero el curador que la fue a ver, que es Miguel López, se encontró con que las obras las tenía todas en valijas abajo de las camas. Y con eso hizo su exposición, y esta artista después estaba en la documenta. Por eso yo pongo tan en crisis el concepto de calidad. Muchas veces te dicen, no importa que sea varón o mujer, importa que sea buena. Entonces me decís, sí, y bueno, ¿y qué significa ser buena? ¿Quién define la calidad? La calidad es un concepto tan aleatorio en el mundo del arte. Lo que tenía calidad deja de tenerla y viceversa. No la tenía, era desconocido y de golpe está en la documenta de Kassel. ¿Qué hizo? ¿Mágicamente adquirió la calidad? No, es una construcción social el concepto de calidad. Entonces también tiene que ver con qué preguntas nosotros hacemos, cómo estamos mirando esas obras. La calidad no es algo, digamos, incuestionable. Podría ser en otra época donde los patrones, digamos, de la factura, de la técnica, pero en el arte contemporáneo esos valores se configuran de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces mi consejo es, vuelvan a los archivos y miren mucho. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Después, otra de las preguntas es con respecto a tu carrera personal, que te permitió y te permite trabajar en distintos espacios. Pregunta si en algún momento experimentaste, así es como este tema de desigualdades, y de qué manera, si te pasó en algún momento de tu carrera. Mira, yo puedo decir que yo era una mujer patriarcal. ¿Por qué? Porque la verdad es que si me discriminaron no me di cuenta. Yo siempre hice lo que quería hacer y hice, o sea, tengo una personalidad que es así, o sea, una personalidad que si me quieren intimidar yo ni siquiera me doy cuenta, o sea, no me doy cuenta. Por otro, es como que me mueve una pasión, un interés que a mí me estoy haciendo y todo el resto deja de existir. Entonces yo, la verdad que tengo que decir que hasta cierto punto también pensaba, no, bueno, si una mujer se esfuerza, ¿no? Y probablemente yo era mi propio parámetro, porque nada me fue regalado, digamos. No vengo ni del sector social, ni de las escuelas, ni de nada que permitiera comprender que yo podía desarrollar una carrera académica, internacional, local, es decir, de cosas de mayor escala a cosas, a mí me gusta tanto lo micro como lo macro, ¿no? O sea, me gusta trabajar en todo, no descarto nada, pero yo pensaba eso, y después me di cuenta de que no, primero que uno no puede convertir su propia experiencia en parámetro de la experiencia de las otras personas, y que uno tiene que ser capaz de salirse de su lugar para entender el lugar del otro. Eso se llama empatía, ¿no? Básicamente. Pero bueno, y me cambió completamente, la verdad que lo que me cambió radicalmente el punto de vista, cuando yo empecé con el proyecto de Mujeres Radicales con Cecilia, yo pensaba que era una exposición más. O sea, así como se hace una exposición de arte alemán, bueno, nosotros íbamos a hacer una exposición de artistas mujeres porque queríamos mostrar artistas que entendíamos que no habían sido... No me parecía algo tan... La oposición fue tal, casi apasionada, ciega, emocional. Yo dije, ¿cómo personas que yo considero racionales, formadas, con instrumentos intelectuales, pueden hablar desde un lugar tan, si se quiere, básico y primitivo? Quiere decir que ahí hay algo más. Yo dije, bueno, acá está el trauma, acá hay algo traumático. Y lo mejor que uno puede hacer con el trauma es encararlo.
yo les puedo asegurar que si nosotros hubiéramos puesto un artista varón, un artista gay en la exposición Mujeres Radicales, no se hubieran opuesto. Pero nosotros nos planteamos, ¿vamos a hacer esa concesión? Porque era una concesión, era una forma de escaparnos del problema. Y dijimos, no vamos a hacer esa concesión, vamos a seguir en este camino a ultranza. Y yo, no sé si Cecilia, pero yo estaba completamente preparada para el fracaso. Yo dije, bueno, esta exposición la van a descalificar porque no aborda el tema de lo binario, digamos, de lo desmarcado de lo binario, de otras sexualidades. Usted piensa que ya toda la problemática queer estaba completamente instalada, pero nosotros estábamos trabajando en un periodo histórico, del 60 al 85, ese era un marco de referencia para nosotros, y decidimos no meternos con lo contemporáneo. Casi podría decirles que pensamos Mujeres Radicales como el primer capítulo de otra exposición, ¿no? De una segunda exposición. Pero lo que pasa es que cuando uno mezcla todo, pierde la capacidad o la posibilidad de adentrarse en un problema específico. Y nosotros queríamos abordar ese periodo de las dictaduras, donde todavía todo el debate postestructuralista en el feminismo no estaba instalado, ese momento histórico, su historicidad. Y bueno, y fuimos como un poco tercas y cabeza duras. Ustedes imaginen que yo en ese momento ya tenía 30 años de carrera, y la verdad es que estuve en el borde de perderlo todo, como dicen, ¿no? Porque si tus colegas que te respetan te empiezan a ridiculizar, empiezan a desvalorizar intelectualmente, vos quedás en un borde, ¿viste? La verdad, yo estaba preparada, dije, nos va a atacar la prensa por todos lados. Y bueno, ¿qué pasó? Cambió el contexto. Asume Trump en los Estados Unidos y la exposición se convierte en la exposición de oposición y feminista en un contexto, ya cuando inauguramos, piense que es 2017, ya emerge Ni Una Menos a nivel latinoamericano, cambió el contexto. La palabra feminismo, que era una palabra desplazada, ¿no? Género era el término legítimo, feminismo no era el término legítimo, vuelve a reinscribirse, y en ese contexto político, ¿no?, que accede Trump al poder, entre las 70 exposiciones que se inauguraron junto con Mujeres Radicales en Los Ángeles, esta exposición tomó una centralidad, se convirtió como una exposición recontra política y radical, y lo mismo nos pasó en Brasil, porque la exposición abre y gana las elecciones Bolsonaro, con lo cual la exposición se convirtió en un lugar de resistencia y de encuentro. Había cuadras para entrar a la exposición, porque era un lugar de encuentro de afectos, de reconocimiento, se convirtió en una especie de monumento efímero, ¿no? Como un lugar de encuentro de gente que se sentía desplazada de todo espacio de interlocución social, ¿no? Buenísimo, sí, claro. Mira, hay otra pregunta que en el chat que también coincide con otra que hicieron, así que voy a leer la que está en el chat, que dice, la idea de simultaneidad que planteaste en el libro En contra del canon, ¿puede servir para pensar las relaciones entre los centros artísticos y las escenas artísticas más provinciales, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, hoy hablábamos con Pablo y le decía que yo no utilizo el concepto de lo provincial, como también, digamos, me opongo al concepto de periferia, porque el concepto de lo provincial está concebido desde el lugar que no se concibe como provincia, sino que se concibe como centro. Lo mismo que el concepto de periferia está concebido desde el lugar que se concibe se autorrepresenta como no periferia. Por lo tanto, periferia y provincial, no provincia, digo, porque provincia es un estatuto, digamos, territorial, de un carácter jurídico, pero provincial creo que tiene otras connotaciones, ¿no? Yo prefiero hablar de los centros del país, porque evidentemente las ciudades reúnen instituciones, densidad poblacional, escenas, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de los centros, ¿no? Eso es algo que, la verdad es que antes de escribir este libro ya se lo decía a Fernando Farina, cuando él me hablaba de las provincias, le digo, no hables de las provincias, habla de los centros del país, ¿no?
Y sí creo que sí, que hay que trabajar sobre los conceptos que se generan en esas escenas artísticas, que no deben ser muchos conceptos que yo no conozco, pero que son distintos, nuevos. ¿Por qué tenemos que pensar todo en función de, no sé, imagino, cuáles podrían ser las categorías? Los 90 y el Rojas. Bueno, no sé si eso sirve para pensar el arte en La Pampa. Quizás en La Pampa hubo otras escenas, otros lugares, otras instituciones y otras estéticas. Entonces también hay que enriquecer los vocabularios. Por eso cuando co-curamos con Agustín Pérez Rubio la colección del Malva en la exposición Verbo América, no usamos ninguna palabra de los centros. No usamos conceptualismo, no usamos futurismo, no usamos surrealismo ni cubismo, usamos activismo, usamos, no sé, antropofagia, usamos Martín Fierro, artistas del pueblo, nombres de revistas, de agrupaciones, de instituciones, de formaciones políticas también, ¿no? Peronismo, dictadura, palabras que atraviesan el campo cultural en América Latina y no necesariamente en esa historia del arte moderno que se ha escrito y que domina en todos los libros de historia del arte moderno y que es finalmente la historia de un puñado de ciudades de Europa y de una ciudad de los Estados Unidos, porque ni siquiera la riqueza del mundo artístico en los Estados Unidos queda atrapada, digamos, o representada dentro de esa historia del arte moderno, ¿no? Cuando hablamos del pop hablamos de Nueva York, no hablamos de Los Ángeles, es decir, ahora se está revisando todo eso. Pero bueno, hay circunstancias específicas. En cada ciudad hay un poeta, hay escritores que sirven de referencia, de comunidad, construyen imaginarios, ¿no? Lo que yo llamo estos campos, digamos, de referencias culturales, que son horizontes culturales, que son específicos. Por supuesto que están dentro de un clima de época, que puede estar atravesado por las circunstancias políticas, culturales de un país, o de un momento internacional. Ayer estaba viendo una película de Tinto Brass, Nero su Bianco, ¿no? Y bueno, y él cita dentro de la película, a una película de Godard, ¿no? La Chinoise. Y bueno, y son películas hechas por Tinto Brass, por Godard, que están completamente atravesadas por el horizonte del feminismo de los años 60, ¿no? Entonces, ese horizonte cultural, que es el lugar donde se encuentran distintos registros culturales y que tiene ecos, y que después, digamos, uno encuentra que hay como una conversación de época. Bueno, eso puede ser que suceda y que vincule, digamos, al centro La Pampa, el centro Buenos Aires, con el centro Rosario, pero a su vez hay vocabularios específicos, hay referencias, hay horizontes de cultura, culturales específicos. Sí, totalmente. Muy bien, sí. Otra pregunta que han hecho es, ¿cómo influyen las redes en el cambio de paradigma en el campo de las artes visuales en Latinoamérica? Bueno, creo que hay experiencias de redes, pienso, años 60, 70, 80, muchas de esas redes estuvieron representadas por como soporte el arte postal, como horizontes ideológicos, la experiencia de la dictadura, del exilio, de los incilios, de las grandes conferencias de los países no alineados, ¿no? Es decir, había horizontes que intercomunicaban, creaban una problemática compartida a la que se sumaban desde distintas partes, ¿no? Entonces, esas eran redes. Otras redes son las que constituyen las revistas. Es decir, las redes no son algo nuevo, tenemos que ver cómo se articulan hoy. Las revistas ya desde el siglo XIX, pero en la cultura y en el arte latinoamericano desde la década del 20 constituyen redes, es decir, personas que están viviendo en distintas ciudades y que quizás no se conocen, participan en esa plataforma. Me gusta la metáfora de llamar a las revistas metrópolis de papel, ¿no? Porque tienen un poco esa experiencia cosmopolita, ¿no? De interlocución, de diálogo, como si fueran un café, ¿no? El encuentro en un café, pero en el soporte de la revista, donde por supuesto todos esos
colaboradores se van a leer unos a otros, es como una conversación. Entonces, esa es otra red. Hoy en día hay otras redes que pienso que introducen algo novedoso, que son las residencias. Las residencias como espacio de formación, de trabajo conjunto, de experiencia compartida, las residencias transnacionales o transregionales, ¿no? Que producen esa experiencia concentrada de trabajar juntos durante un periodo de tiempo, y eso obviamente produce una combustión muy particular y crea red. Crea red porque, bueno, la gente vuelve a su país, pero sigue vinculado. Entonces, y pienso que, bueno, las plataformas están creando formas de red todo el tiempo, ¿no? Quizás no sé todavía cómo se configuran, ¿no? Cómo las describís esas redes. Pero bueno, hay muchos trabajos que se están haciendo en la red para visualizar. Yo estuve mirando el otro día, hay una plataforma, no me acuerdo el nombre ahora, la persona que la hace me parece que se llama Sepúlveda, y entonces configura, por ejemplo, relaciones a través de exposiciones curadas, ¿no? ¿Qué artistas puso en contacto una exposición y que aparecen en otra exposición? Y entonces va trazando como unos mapas. Bueno, esas son experiencias de mapear, ¿no? De dar visibilidad a redes que por ahí no están muy conscientes. Yo no necesariamente tengo conciencia de que este artista que estuvo acá ahora está acá, no lo tengo, ¿no? Pero bueno, eso también es importante. Así que bueno, estamos como en un proceso, en un momento de grandes desafíos y cambios en ese sentido. Sí, clarísimo quedó, Andrea. Mira, vamos a hacer una última pregunta. Hay muchas preguntas, pero bueno, pedimos disculpas por ahí. Vamos a ir cerrando con una última, elegida, sí. Paula, y sí, la última pregunta, que evidentemente, bueno, viene de profesores, que dice, ¿qué aspectos debe desarrollar la enseñanza del arte en las escuelas? Primaria y secundaria, se refiere, a ver qué. Bueno, yo no sé qué aspecto debe desarrollar, porque yo nunca fui una educadora del arte, ¿no? Es decir, siempre fui una profesora que formo investigadores e historiadores, no formo docentes en arte, no formo profesores en arte. Por lo tanto, es muy difícil para mí responder desde ese lugar. Pero lo que sí puedo decir es que en el momento del mundo en el que estamos, que incuestionablemente precisamos volver a pensar múltiples herramientas de educación. Y yo creo que el arte, no creo, estoy segura, tengo la certeza absoluta que tenemos que buscar las formas de interlocución para poner en contacto la educación en general con el enorme instrumento, digamos, de comprensión, de visualización, de expansión de los esquemas mentales que proporcionan las obras. Y la verdad es que para mí, mi sueño en este momento sería poder entrar en una interlocución inteligente y eficiente, es decir, no una interlocución que me haga navegar por la burocracia, sino poder pensar con personas muy focalizadas para ver, bueno, cuáles son las currículas de la escuela primaria, las currículas de la escuela secundaria. Pienso, por ejemplo, en el ESI, de qué maneras estas exposiciones serían magníficas, ¿no? Para poner en contacto con todos estos programas, de qué manera se puede articular la enseñanza con un campo expandido de obras. ¿De qué manera se pueden crear las dinámicas para ajustarse, digamos, al tiempo que puede tener una persona de interacción con un dispositivo digital? Yo creo que hoy el museo tiene que pensarse en el espacio y en el celular. El dedo, el scroll down, es un ojo, es decir, sobre la pantalla es un ojo. Nosotros ampliamos, reducimos, vamos. ¿Cuánto se puede leer? ¿Cómo puede ser? Entrar en un campo dinámico donde podamos elaborar experiencias de un tiempo acotado, no esos documentales, porque nadie tiene tiempo realmente para ver esto, 1 hora y media de Zoom. Es decir,
es irreproducible, o estuviste o después, digo, no existe, es decir, vas a lo que te interesa. Pero sin embargo hay muchas experiencias que se podrían condensar y que podrían ser como una forma de acercarse a un problema desde un ángulo inesperado. Yo creo que la relación entre el arte y la educación tiene un campo enorme, privilegiado y urgente. Clarísimo, Bueno. Andrea, muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias. La verdad que irnos reflexionando sobre la educación y estos cambios en la interpretación, en lo cognitivo, y cómo combinar el arte con las nuevas posibilidades, la tecnología y todos esos espectros que tenemos que realmente evaluar, repensar y reformular para poder innovar y reconectarnos, es muy interesante. Nos vamos como todos muy pensativos. En el chat los que se fueron despidiendo casi sin ganas, agradeciendo y diciendo que se tenían que ir, pero que todos estaríamos un minutito más, podríamos estar toda la noche, pero bueno, te súper agradecemos, nada, tu humildad, tu onda, tu manera de explicar, de contarnos y de hacernos reflexionar y de querernos, porque hay una cuestión emocional también acá, que te sentimos como una amiga más ahora y que podemos contar con vos para cualquier cosa, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Julieta, a Paula, a Pablo y a todos los que estuvieron, y bueno, muy contenta. Espero que podamos encontrar nuevos puntos fractales. Que la próxima puedas venir acá al museo también, ¿no? Sí, Por muchísimas supuesto. Gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, nos vamos despidiendo de Andrea y nos vamos todos contentos a volver a la actividad. Muchas gracias. Damos por finalizada la reunión. Adiós. Muchas gracias.